Antes del Edén, hubo un descenso, un instante en el que el cielo se curvó hacia la tierra y la materia recordó su origen estelar. Las tablillas lo susurran entre grietas y símbolos. Los dioses no nacieron de la fe, sino del firmamento. Descendieron envueltos en fuego, y donde posaron sus pasos, el barro comenzó a respirar. La humanidad no fue su obra perfecta, fue su experimento. Un puente entre la carne y la luz, entre el polvo y la eternidad. Pero ese encuentro, ese toque entre lo divino y lo terrenal, no fue una bendición. Fue una fractura. Desde entonces, el hombre camina recordando un cielo que ya no ve y una voz que aún lo llama desde dentro. Las escrituras posteriores lo ocultaron bajo símbolos, lo reescribieron con temor y devoción. Pero antes del Génesis, antes de Adán, antes del pecado, hubo una historia más antigua, una donde los dioses no hablaban desde arriba, sino que caminaban entre nosotros. Hoy, codiguistas, no abrimos un mito, sino una memoria. La memoria de cuando el cielo tocó la tierra y la humanidad comenzó a recordar. El descenso, los que vinieron del cielo a la tierra. En las tablillas más antiguas de Sumer, una palabra se repite como un eco suspendido en el tiempo. Anunnaki. Los que del cielo bajaron a la tierra. No es una metáfora, es una memoria. Un registro que describe no la imaginación del hombre, sino su primer contacto con lo imposible. Eridu fue su primer trono. Una ciudad que no nació del barro, sino de la voluntad del firmamento. Los sumerios no la soñaron, la recordaron. Y en sus muros grabaron la historia de aquellos que trajeron orden al caos, luz al abismo, conciencia a la arcilla. Entre ellos, 3 nombres brillaban como constelaciones. Enlil, el señor del aire y del mandato. Enki, el portador del conocimiento y la compasión. Y Ninhursag, la madre que unió la esencia divina con la materia terrestre. Juntos dieron forma a lo que el hombre llamaría vida. Pero su propósito no fue adoración, sino creación. Un proyecto divino que los textos posteriores transformaron en mito y la religión en dogma. Mucho antes de que se escribiera «Hagamos al hombre a nuestra imagen», ya se había pronunciado esa misma frase en Sumer, en un idioma que el tiempo casi borró. Porque el plural de los creadores, Elohim, no nació en la Biblia, nació en Sumer. Y si los hombres grabaron en piedra que los dioses descendieron, ¿por qué los teólogos lo llamaron fantasía? ¿A quién beneficia el olvido de los que vinieron del cielo? Tal vez, codiguistas, la historia de los dioses no fue una invención de los hombres, sino el reflejo de algo que realmente caminó entre ellos. Algo que, después, decidimos llamar fe, para no tener que llamarlo verdad. El proyecto humano. De la arcilla y la sangre. Dicen las tablillas que cuando los dioses miraron la tierra, la vieron estéril. Los ríos fluían, los vientos danzaban, pero no había quien los nombrara. Entonces Enki, el señor de las aguas profundas y del conocimiento oculto, propuso un acto que desafiaría el orden del universo, crear al ser que los recordara. Junto a Ninhursag, la madre de toda carne, tomaron la esencia de los Anunnaki, su sangre, su aliento, su fuego, y la mezclaron con el polvo del mundo. De esa unión imposible nació el primer hombre, un cuerpo de arcilla animado por un destello de eternidad. No fue un milagro, fue un diseño, una obra de ingeniería divina donde la carne fue laboratorio y la conciencia un experimento. Lo llamaron Lulu Amelu, el trabajador, el intermediario entre los dioses y la tierra. Un ser hecho para servir, pero que pronto comenzó a mirar más allá del trabajo, más allá del cielo, más allá de sus propios límites. Porque algo dentro de él despertó, una chispa que no debía existir, un fragmento de la sabiduría de Enki, codificada en su sangre como un secreto genético. Y así, el hombre levantó la cabeza por primera vez, no para obedecer, sino para preguntar: ¿fue la vida un milagro?
o una modificación? ¿Somos hijos del amor divino o del experimento que escapó del control? Quizás la serpiente del Edén no tentó al hombre, solo activó lo que ya dormía en su interior, porque el conocimiento no fue un pecado, fue una programación, una línea de código escrita con fuego sagrado, oculta en la espiral de nuestro ADN. Y desde entonces, cada célula que respira lleva en silencio la misma pregunta ancestral: ¿quién nos creó y por qué? El conflicto de los dioses, el precio del conocimiento. El fuego del conocimiento siempre tiene un precio. Y cuando los hombres lo encendieron, los dioses sintieron miedo. Enlil, señor del aire y del mandato, vio en la humanidad un error que amenazaba el orden divino, un reflejo demasiado cercano a sus propios creadores, demasiada razón, demasiada libertad. Enki, en cambio, miró a los hombres con compasión. Él fue quien les entregó la chispa, el entendimiento, la ciencia, la conciencia, para que pudieran ver más allá de su servidumbre, el don que los haría semejantes y al mismo tiempo condenados. Desde entonces el cielo se dividió, el poder contra la misericordia, la ley contra la sabiduría, el dios del castigo contra el dios del perdón. Enlil ordenó silencio. Quiso borrar la creación imperfecta con un diluvio, una purificación que no lavara la tierra, sino la memoria, el agua como juicio, el olvido como sentencia. Pero Enki desobedeció. Susurró a los hombres el secreto de la supervivencia. Y en ese acto, la rebeldía se volvió amor. Porque quien desafía la autoridad por compasión ya no es un traidor, sino un protector. Así nació el dualismo que aún habita en toda fe. El Dios que exige obediencia y el Dios que ofrece entendimiento, ambos luchando dentro de la misma divinidad y dentro de nosotros. Quizás el diluvio no fue un castigo divino, sino el miedo de los dioses a su propio reflejo. Y tal vez la desobediencia del hombre no fue soberbia, fue gratitud. Porque mientras unos buscaban borrar la historia, otros sembraron en la sangre humana la semilla eterna del recuerdo. El diluvio, el reinicio del experimento. Las aguas llegaron como una voz sin rostro. No gritaban, recordaban. Los vientos rugieron sobre los templos y los ríos se levantaron contra la tierra. Nada escapó a la marea del olvido. Enlil, en su ira, decretó el fin del experimento. El mundo debía ser purificado, la humanidad borrada como un error de los dioses. El diluvio no fue un castigo, fue un reinicio. Pero Enki, el que amaba lo imperfecto, no soportó el silencio del exterminio. En sueños habló a un hombre, Ziusudra, el largo en días, el que los posteriores llamarían Noé. Le reveló la sentencia del cielo y el modo de sobrevivirla. «Construye un arca», le dijo, «no solo para salvar cuerpos, sino para preservar la memoria». Y así, cuando las aguas cubrieron el mundo, la historia no murió, solo cambió de nombre. Los hombres la reescribirían siglos después, con otros símbolos, con otros dioses, pero con la misma culpa: haber sobrevivido al juicio de lo divino. Durante 40 días, la tierra no respiró. El cielo y el océano se fundieron en un mismo abismo. Y cuando la calma regresó, no quedaban templos ni tablillas. Solo una nueva humanidad, sin pasado, sin origen, sin saber que habían sido recreados. El diluvio no solo lavó la tierra, lavó la memoria. Y en ese olvido nació la religión, la necesidad de explicar lo que ya se había sabido. Codiguistas, no fue el agua quien borró la historia, fue el miedo a recordarla. Porque quien recuerda el origen ya no puede ser esclavo del dogma. El legado celeste, la chispa que quedó en nosotros. Cuando las aguas se retiraron, la tierra volvió a respirar. Pero algo había cambiado. El cielo ya no hablaba con truenos, ni los dioses caminaban entre los hombres. Sin embargo, su huella permaneció. No en los templos, no en las piedras, sino en nosotros.
en cada célula, en cada sueño, en esa inquietud que el hombre siente al mirar las estrellas y no saber por qué las reconoce. Quizás lo que descendió del cielo no se fue nunca. Quizás el verdadero legado de los Anunnaki no fue su poder, sino su recuerdo. Un código grabado en la sangre, una melodía genética que aún vibra en el alma humana, esperando ser recordada. Porque el ADN es la nueva tablilla de arcilla, el lugar donde la divinidad escribió su firma y donde la ciencia, miles de años después, volvería a encontrar a los dioses en forma de secuencia. Nos enseñaron a buscar a Dios en el cielo, cuando en realidad lo dejaron dentro de nosotros. El hombre no fue creado para servir, sino para continuar la obra. Somos los herederos de su chispa, los portadores de una memoria que trasciende el tiempo, los fragmentos conscientes de un experimento que aún respira, codiguistas. Cada vez que un ser humano se pregunta por su origen, un antiguo Dios despierta en su interior. Y tal vez ese fue siempre el propósito, que los creadores se volvieran creación y la creación se convirtiera en conciencia. Los nombres que sobreviven al tiempo. El viento del desierto sigue soplando sobre las ruinas de Sumer. Nadie escucha sus voces, pero las piedras aún recuerdan. Entre los fragmentos rotos de las tablillas, un eco repite los nombres que la historia quiso borrar. Anu, el cielo; Enlil, el mandato; Enki, la sabiduría; Ninhursag, la madre eterna. Fueron ellos quienes modelaron el destino del hombre, y aunque el tiempo cubrió sus templos con arena, sus sombras siguen respirando en los mitos, en las escrituras, en el inconsciente de la humanidad. El Génesis cambió sus nombres, pero no su esencia. Lo que una vez fueron dioses, más tarde se llamaron ángeles, y lo que alguna vez fue conocimiento, se transformó en fe. Cada cultura les dio un rostro distinto, pero todos nacen del mismo resplandor, el fuego del origen. Hoy los llamamos símbolos, arquetipos, mitos, pero las estrellas aún llevan sus nombres, y cuando el hombre las observa, siente sin entender lo que alguna vez las conoció. Codiguistas. La historia de los Anunnaki no terminó con su partida. Solo cambió de escenario, porque el conflicto que dividió a los dioses no se perdió en el cielo, se heredó en nosotros, y así el eco del primer descenso se prepara para repetirse. La próxima historia no se contará en piedra, sino en espíritu.